Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Hoy tenemos 3 relatos de hospitales que van más allá de lo que la mente humana está preparada para entender. Pónganse cómodos que empezamos. En la quietud de un hospital antiguo, se respiraba un aire de misterio que envolvía cada rincón. Pacientes y personal médico murmuraban sobre la aparición nocturna de una enfermera que nadie había contratado. Se decía que sus pasos resonaban por los pasillos desiertos, ofreciendo cuidados a los enfermos, pero al amanecer, nadie recordaba su rostro, solo una sensación helada en el pecho y el eco de una melodía de cuna antigua. Un joven médico, escéptico y racional, decidió desentrañar el misterio. Armado con su escepticismo científico y una cámara, se propuso vigilar los pasillos por la noche. Lo que no sabía era que la verdad detrás de estos relatos superaba cualquier explicación lógica. La primera noche fue tranquila, hasta que, cerca de la medianoche, el sonido de unos pasos quebró el silencio. Siguiéndolos, el médico llegó a una habitación donde una paciente, presa del terror, murmuraba sobre una enfermera que no pertenecía a este mundo. Decidió confrontar a esta figura, pero al entrar, solo encontró la habitación vacía, con la ventana abierta y el viento frío de la noche entrando. Determinado a entender, el médico comenzó a investigar los archivos del hospital, descubriendo la historia de una enfermera que había trabajado allí hace décadas, conocida por su devoción a los pacientes, pero que murió en circunstancias misteriosas una noche de invierno. Su espíritu, decían los viejos registros, juró nunca abandonar el hospital. Las noches siguientes, equipado con más cámaras, captó imágenes borrosas de una figura femenina atendiendo a los pacientes. Sin embargo, cada vez que intentaba seguirla, ella desaparecía como si se esfumara en el aire, dejando atrás solo el frío y una sensación de desasosiego. Una noche, decidido a enfrentar a esta aparición, la esperó en una de las habitaciones. A medianoche, ella apareció, revelando su presencia con un frío sobrenatural. Su figura era etérea, vestida con el antiguo uniforme de enfermera del hospital. Intentó hablarle, pero su voz era un susurro que apenas podía entenderse, una mezcla de advertencia y súplica. Siguiendo sus susurros, descubrió un sótano oculto donde se guardaban viejos archivos y objetos personales de empleados pasados. Entre ellos, encontró el diario de la enfermera, donde relataba su lucha contra una oscura presencia que había comenzado a acechar el hospital en sus últimos días. Su último deseo fue proteger a los pacientes, incluso después de su muerte. En la última noche de su investigación, el médico comprendió que la enfermera no era una amenaza, sino un espíritu protector. Sin embargo, la oscura presencia que ella había combatido aún rondaba el hospital, alimentándose del miedo de los vivos. Decidió honrar su memoria, realizando un ritual de protección basado en sus diarios. Pero mientras lo hacía, la sombra oscura se manifestó, una masa informe de odio y desesperación. Aunque logró completar el ritual, la entidad lo marcó, dejándole una cicatriz como recordatorio de que algunos misterios están mejor sin resolver. El hospital quedó en paz, pero él nunca pudo olvidar la noche en que enfrentó a lo inexplicable, ni la mirada agradecida de la enfermera antes de desvanecerse para siempre. La historia concluye, dejando claro que no todos los guardianes de la noche tienen intenciones benignas, y que el precio de la curiosidad a veces puede ser más alto de lo imaginado. Relato número 2. El hospital había inaugurado recientemente un nuevo ala para atender a más pacientes. Sin embargo, desde su apertura,
extraños incidentes comenzaron a suceder. Equipos que desaparecían, luces que parpadeaban sin razón, y lo más inquietante, el reporte de un pasillo que parecía extenderse más de lo posible, llevando a quienes se aventuraban por él a una parte antigua y abandonada del edificio. Una enfermera joven, con un fuerte interés por lo paranormal, se obsesionó con estas historias. Equipada con una linterna y una cámara, decidió explorar el pasillo en su turno de noche, sin imaginar que estaba a punto de descubrir una realidad alterna, un fragmento del hospital atrapado en el tiempo y el espacio. Su primera incursión la llevó por un pasillo que cambiaba sutilmente a medida que avanzaba. Los carteles indicaban secciones que no existían en los planos actuales del hospital. Finalmente, llegó a una puerta marcada como sala de espera, no entrar. Al abrirla, encontró una habitación cubierta de polvo, con revistas viejas y muebles que databan de décadas atrás. Mientras exploraba, una voz quebrada la llamó por su nombre, helándole la sangre. Venía de más adentro, de una zona del hospital que debería haber estado sellada hace años. Siguiendo la voz contra su mejor juicio, se encontró en una sala de operaciones, donde las herramientas quirúrgicas yacían dispersas, como si hubieran sido abandonadas precipitadamente. En el centro de la sala, vio la figura de un hombre vestido con un antiguo uniforme de doctor, inclinado sobre lo que parecía ser un cuerpo. Al acercarse, el cuerpo se desvaneció y el hombre se volvió hacia ella, sus ojos vacíos, un eco de su antigua vida. Habló de un experimento fallido, de un intento por trascender la muerte que había atrapado al hospital en un ciclo sin fin. Intentando huir, descubrió que el pasillo se transformaba, impidiéndole encontrar el camino de regreso. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse, siguiéndola. Finalmente, en un acto desesperado, logró romper una ventana y saltar al exterior, escapando del bucle temporal, pero dejando atrás su cámara y grabadora. Sus colegas, preocupados por su desaparición, organizaron una búsqueda que la encontró exhausta en los jardines del hospital. Al intentar explicar lo sucedido, fue recibida con escepticismo. Sin embargo, la desaparición de su equipo y su estado de shock llevó a una investigación más profunda. Al volver con un equipo de expertos en lo paranormal, descubrieron que el pasillo ya no existía. En su lugar, había solo una pared sólida. Las grabaciones recuperadas de su cámara mostraban fragmentos de su experiencia, pero la imagen era distorsionada, como si algo o alguien intentara bloquear la verdad. La enfermera dejó su trabajo, perseguida por las voces y las sombras que había encontrado. La historia del pasillo sin fin se convirtió en una leyenda urbana, un relato de advertencia sobre los límites de la ciencia y el precio de la curiosidad. El hospital continúa en funcionamiento, pero aquellos que conocen la historia evitan el nuevo ala, temerosos de que el ciclo se repita. Relato número 3. Un grupo de jóvenes investigadores de lo paranormal, atraídos por las historias de apariciones y fenómenos inexplicables, deciden explorar un hospital clausurado hace décadas. Entre los escombros y el olvido, encuentran un quirófano sellado, cuya puerta parece resistirse a sus intentos de apertura, como si guardara secretos que no deben ser revelados. Armados con equipos de grabación y medición de fenómenos paranormales, los investigadores logran acceder al quirófano. Lo que encuentran es un espacio atrapado en el tiempo, donde los instrumentos quirúrgicos yacen dispuestos como si esperaran retomar una operación nunca concluida. Al caer la noche,
los equipos comienzan a registrar fluctuaciones y sonidos que no tienen explicación lógica. A medida que la investigación avanza, una figura etérea comienza a manifestarse entre las sombras del quirófano. La silueta, que parece corresponder a un cirujano de épocas pasadas, se mueve con propósito, reviviendo los gestos de una operación fantasmal. Los jóvenes, paralizados por el miedo y la fascinación, son testigos de cómo el espectro interactúa con los objetos que lo rodean, en una danza macabra con ecos del pasado. Intrigados y decididos a descubrir la historia detrás de la aparición, los investigadores indagan en los archivos del hospital. Descubren que el quirófano fue escenario de una serie de experimentos médicos clandestinos, buscando el umbral entre la vida y la muerte. El cirujano, cuyo espíritu parece haber quedado atrapado, era el líder de estas investigaciones, condenado a revivir sus actos noche tras noche. Decididos a liberar al espíritu de su eterno tormento, los jóvenes preparan un ritual de purificación. Sin embargo, al hacerlo, desatan una fuerza que los supera, manifestando toda la angustia y el dolor acumulados en el lugar. En una lucha contra el tiempo, deben completar el ritual antes de ser consumidos por la oscuridad que han despertado. Con el último esfuerzo, el ritual concluye y una luz intensa inunda el quirófano. La figura del cirujano, que durante un momento parece más humana, mira a los jóvenes con una mezcla de agradecimiento y pesar antes de desvanecerse. El quirófano, liberado de su presencia, queda en silencio, un testamento sombrío de la delgada línea que separa la ciencia de la obsesión. Aunque el espíritu ha sido liberado, la experiencia deja una marca indeleble en los investigadores, quienes comprenden que algunos secretos están mejor guardados y que el precio de la curiosidad puede ser más alto de lo imaginado. El hospital queda atrás, pero las historias y los misterios que alberga continuarán despertando el terror y la fascinación de aquellos que se atreven a explorar lo desconocido. Si te ha cautivado esta historia y deseas descubrir más secretos ocultos en las sombras de la noche, suscríbete a Misterios al Anochecer. Aquí, cada susurro tiene un eco y cada sombra una leyenda. No te pierdas nuestras próximas historias, donde el misterio y lo desconocido te esperan.